Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que se están uniendo. Gracias por estar aquí en esta noche. Dios les bendiga. Gracias a nuestra hermana Elvia Durán, nuestra hermana Sandra Arellano, Antonio San Juan, nuestra hermana Lisette Sestoni. Dios les bendiga. Gracias a cada uno de los hermanos que se están uniendo. Bien, mis hermanos, el día de hoy estaba mirando un diálogo que tuvo el hermano Gabriel Asaf contra el señor José Plasencia, y eso es lo que marca la distintiva, y eso es lo que marca la diferencia entre el evangélico y el católico romano. Ustedes ven a un evangélico va y se mete a cualquier canal, a cualquier plataforma, y siempre va a ir para defender la fe. Y vemos que hay ciertos católicos que no salen de su trinchera porque se empiezan a sentir incómodos. Entonces, fue un diálogo interesante. Me gusta el respeto con el cual José trata siempre a las personas. Trata de ser amable por cómo trató muy bien a Gabriel. A diferencia de otros canales que son más vulgares, como el de Jesús Ferreira, que es un canal vulgar, que no vale la pena ni siquiera mirar el contenido que hace, es pura burla, sátira. Pero el de Plasencia tiene un contenido diferente. Trata de hacer un contenido más académico, más amable para la gente, y eso es bueno, eso es bueno. Entonces tenemos hoy de invitado aquí a nuestro hermano Gabriel Asaf. Vamos a invitar a nuestro hermano Gabriel Asaf, y aquí está nuestro hermano Gabriel. Hermano Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Gracias, Salvador. Gracias por la invitación. Es un placer siempre compartir con vos. Estoy bien, me encuentro bien, contento por esta charla que pude tener con Plasencia, donde salieron varios tópicos ahí que vamos a analizar hoy. De hecho, algunos ya han estado reaccionando, ya reaccionó Alarcón, ya reaccionó Ferreira con Santiago Católico, que son dos muchachos que no me quieren mucho. Me dieron ganador, no sé de qué, ya vamos a ver si ganó. Capaz que me ganó y yo no me di cuenta, ya lo vamos a ver. Así que gracias por la invitación, saludos a la gente que está en tu canal y en el mío. Estoy retransmitiendo, sí, con tu permiso, estoy retransmitiendo en mi canal también. Claro. Y de paso recordarles que mañana Edgar Pacheco va a estar reaccionando también a esta charla. Yo no voy a poder estar por una cuestión de horarios, los tengo que llevar a mi hijo a la escuela, pero los invito también mañana a las 1 p.m. de Argentina, serían las 10 de la mañana de México, creo yo, que son 3 horas menos. Así que bueno, gracias a los que están ahí en el chat desde hace rato y esperando, y perdón por la demora, en nombre mío y de Salvador. Adelante, Salvador. Gracias, hermano Gabriel. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este interesante diálogo que tuvo nuestro hermano Gabriel, que siempre este canal lo ha apoyado en lo que más hemos podido. Yo veía cuando el hermano nada más comentaba, pero doy gracias a Dios por ese gran avance que ha tenido el hermano en la apologética, en el estudio, esa hambre por aprender. Bueno, y aquí están los resultados del hermano Gabriel Asaf, que hace una gran defensa de la fe. Está muy bien documentado con la historia de la iglesia, el canon bíblico, que es un tema que a mí en lo personal también me gusta bastante, y lo cual vamos a ver. Esperemos que el señor Plasencia no tenga problema en que corre el video. Lo vamos a hacer con todo el respeto que él se merece, y su plataforma también, de la misma manera que nos vamos a referir a él con todo respeto, ¿no? Pero lo vamos a hacer para analizar qué es lo que dijo el señor José Plasencia, lo que dijo nuestro hermano Gabriel Asaf, porque son diálogos interesantes, hermano, donde la audiencia se puede nutrir, donde la audiencia puede ver las diferentes posturas y también las inconsistencias de ambas partes. Pero bueno, voy a dar inicio vamos a ver parte del diálogo y vamos a ir opinando. Perfecto. Me llaman el tema del canon. Bueno, hace poco terminé de leer a F. Bruce, ¿sí? Ahí, entonces he tenido bastante material respecto al canon y hay algunos puntos que me han llamado la atención de lo que has dicho, principalmente de que la Iglesia Católica puso fin a la controversia del canon en el siglo IV. O sea que a partir de ahí, durante 1200 años, ya no hubo ningún sector de la Iglesia que puso en duda los deuterocanónicos. Y eso
No, no, no. Entonces, Eso es ¿cómo falso. fue entonces? Sí, Entonces, sí. ¿qué pasó? Ok, bueno, para allá voy. Todas las herejías han sido aplacadas, al menos formalmente, por la Iglesia. Todas. La divinidad de Jesucristo, la Santísima Trinidad, el canon de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se sigue, no significa que ya no hubo disidentes, que ya no hubo detractores, que ya no No me hubo herejes. refiero a disidentes y detractores, me refiero a sectores ortodoxos de la Iglesia que no se sujetaron a esos supuestos cánones Sí, definidos eso en se llama Roma disidente. y ponen, Esos son no disidentes. eran, es que son doctores de la Iglesia al día de hoy, pero déjame que te No, nombre algunos. Yo te voy a citar este documento, no sé si lo conoces, Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. sí. Es un documento netamente católico, una sección que habla netamente de canonicidad. Dice lo siguiente, mira, como para resumir un poco y no extendernos tanto. Okay. Si quieres decirlo, no tienes que leerlo para hacerlo más fluido y dinámico. Nada No, más. es que sí, ahí va, es página 669. Dice, eh, a finales del siglo IV, la Iglesia Occidental, como atestiguan los concilios norteafricanos de Hipona y Cartago, que vos nombraste, de hecho este comentario ni siquiera habla de un concilio de Roma porque da por hecho que no existe, porque eso es espurio. Me parece Bueno, esa es raro tu que interpretación, ¿no? Porque el no, concilio de eso es lo que Roma sí interpretan, existió. no, eso es lo que interpretan. Dice, hermano, que eso que usted dijo ahí fue algo que me impactó, porque yo tengo muchos años con esa postura de que el Concilio de Roma no existió y sabemos que los decretos que ha hecho la Iglesia Católica son decretos que son totalmente espurios. En lo que se basa la Iglesia Católica son documentos espurios. De hecho, hicimos aquí un programa con el hermano Néstor Díaz muy importante acerca del Concilio de Roma. Yo comparto esa postura con él de que el Sínodo Romano no existió. Todo se basa en cuanto al decreto del Papa Gelasio, que se empieza a remontar al siglo VII, cuando la Iglesia Occidental recibe el apoyo de Pipino, el que es el abuelo de Carlomagno, el rey de los francos, pero todo eso se remonta al siglo XI, a la época medieval, donde Roma empieza a tener un taller de falsificaciones y es una serie de mentiras que se le cae a la Iglesia Católica. Pero digo que me da gusto que usted lo repita y que sea incisivo en eso, porque muchos apologistas evangélicos y muchos canales, y yo lo he escuchado, que ¿cómo lo puedo decir? Ese argumento se está divulgando dentro de la apologética. De hecho, vemos el contenido del padre Daniel Acosta, que dijo: el Papa San Dámaso no hizo ninguna Biblia. No hay por qué mentir, señores. Y nosotros siempre hemos dicho que Dámaso sí le pide a Jerónimo que haga una traducción. No, yo no creo que le pidió la traducción de la Vulgata completa. Yo creo que le pide la traducción de los 4 No, sabes que evangelios. estuve leyendo antes de ayer justamente el volumen de Patrística de Jerónimo, que es el San Jerónimo comentario a Marcos, al Evangelio de Marcos. Toda la introducción explica todo eso. Dámaso solamente le mandó a Jerónimo, le pidió traducir los 4 evangelios, nada más. Lo que dice también ese tratado es que por lo menos 18 libros del Nuevo Testamento no son autoría de San Jerónimo. O sea que Jerónimo no es el autor total de la Vulgata. Eso es un bombazo que yo no lo sabía. Y eso está en el Tratado de Patrística, un tratado católico. Pero acá viene, ya que estamos hablando de tratados católicos, mira lo que viene en esta parte. Me parece una total hipocresía, una total contradicción del señor José Plasencia, que se va a oponer a un documento como este. ¿Y yo por qué le cito San Jerónimo? Porque yo lo terminé hace 3 días a F.F. Bruce, al Canon de las Escrituras. ¿Sí? ¿Por qué no le cito a F.F. Bruce? Porque, ¿qué me van a decir? Pero ese es un autor protestante. Para que no me diga eso, yo ni le menciono a F.F. Bruce, que lo acabo de terminar de leer. Le menciono sus eruditos católicos. Y escucha lo que va a decir acá. Es que esa no es la voz oficial de la iglesia. Y entonces ahí ya me enojo yo y trato de contenerme. Pero si estos eruditos, ¿quiénes son? Los editores generales, Raymond Brown, Joseph Finmeyer y Roland Murphy. Si estos 3 eruditos de talla mundial, no le puedo creer a ellos, ¿por qué le voy a creer yo al barbudo este? Imagínate. O sea que lo que me pide a mi Plasencia es que yo tire a la basura esto, ¿sí? Lo tiro, ahí está, no lo leo más,
y me hago católico y me siento acá a verlo a él. Es que en el 382 la iglesia... Pero cállate la boca, o sea, imagínate si yo voy a rechazar a la erudición católica de gente preparada y con el imprimatur de la iglesia para escucharlo al barbudo este a ver, ¿quién lo autoriza a él a hacer el contenido que hace? Si es un sede vacantista camuflado, si es un tipo que se está oponiendo al magisterio, fíjate que él me va a decir lo que diga la iglesia. Sí, pero su iglesia dice que se puede bendecir a dos. ¿Se congeló el hermano Gabriel? Creo que sí, ¿verdad? A ver, hermanos, les pido por ahí que me digan si... Ah, ok. Se le está cortando, hermano. Ahora sí lo escucho. A ver, ¿está ahí, hermano Gabriel? Bueno, en lo que se restaura su conexión, lo que está diciendo el hermano Gabriel es si lo puede hacer, hace rato ya lo escuché bien, no sé si quiere encender el micrófono para ver cómo se escucha. Entonces, lo que estaba diciendo el hermano Gabriel es correcto y es cierto. Y eso es precisamente, mire, y todo este tipo de contenido es tan importante y a mí me llena de gozo que muchos hermanos se puedan nutrir de este contenido, porque ustedes se dan cuenta que las mentiras católicas están cayendo, los mitos católicos están cayendo, las fábulas católicas están cayendo. Todo ese mito donde ellos decían que Dámaso, a Dámaso había hecho la Biblia, que Dámaso había creado una Biblia, todo ese mito romano del Sínodo Romano del 382 se ha ido cayendo a pedazos. Ahorita que se incorpore el hermano Gabriel, lo vamos a seguir escuchando, pero yo quiero seguir escuchando a José Plasencia. Los eruditos, sí, son comentarios. No míos. No dejan de ser comentarios. Esta gente tiene el imprimatur de la iglesia, o sea, no es gente de YouTube. Sí, pero no, el imprimatur no significa que todas las afirmaciones son verídicas. Y entonces, ¿a quién tenemos que creerle? ¿A eruditos o a gente de YouTube? A la iglesia, a la iglesia católica. O sea que... A ver, hermanos, eso es lo que yo no entiendo de parte de José Plasencia. Dice que no hay que creerle a los eruditos, sino hay que creerle a la iglesia. La pregunta es, ¿la iglesia en qué se basa? O sea, ¿la iglesia y el magisterio de la iglesia no se basa en los eruditos? Las opiniones de los eruditos católicos siempre han sido importantes para el magisterio y para el concilio. Vemos las declaraciones de Tomás de Aquino, vemos las declaraciones de un teólogo como San Agustín de Hipona, vemos las declaraciones de Atanasio, que fueron opiniones que ellos dieron, ejemplo a San Agustín con la martología, con la justificación, con la iglesia visible, la iglesia invisible, y fueron opiniones de San Agustín, sí, pero esas opiniones de San Agustín fueron importantes para el magisterio, para el concilio católico, los cuales obtuvieron de ahí muchas palabras técnicas y desarrollaron un sistema teológico dogmático como lo hace el catolicismo romano. Entonces, cuando dice José Plasencia, y esa es una falacia de José Plasencia, que dice eso es una opinión personal de tal persona, pero no de la iglesia. Bueno, lo que figura dentro de la iglesia católica romana son los eruditos, las investigaciones históricas, el consenso unánime de los padres de la iglesia que se lleva a cabo del desarrollo histórico por parte de la iglesia católica que se apoya en los eruditos católicos. O sea, el magisterio, él dice, la iglesia, ok, pero la iglesia, ¿quién lo conforma? El magisterio. ¿Y el magisterio en qué se basa? ¿El magisterio no son eruditos? Lo que desconoce José Plasencia son los conciliares y los papistas. Entonces, siempre las decisiones conciliares dentro del catolicismo romano se llevan a cabo a votación, como se venía haciendo desde el primer concilio ecuménico de Nicea, después al de Éfeso, Calcedonia, Constantinopla, y se fue por decisión de mayoría de los obispos. Entonces, cuando él dice que lo decide la iglesia lo decide en base a la opinión de los eruditos, a las investigaciones que han hecho. Entonces, eso es una falacia, del señor José Plasencia. Y la Iglesia Católica autorizó esto. Sí, pero no se sigue que todas las opiniones personales son dogma. No estoy hablando de dogma. Estamos hablando de que, a ver, no hace falta definir un dogma para decir
La iglesia definió José, no hace falta dogmáticamente el definir canon de la Biblia. dogmáticamente. Eso fue en Trento, José. El dogma No, del canon fue en Trento. No, en Trento fue una decisión ecuménica, Dogmática. porque Martín Lutero y algunos otros protestantes pusieron en tela de juicio. Dice Ezequiel, entonces Damaso Damaso no hizo ninguna Biblia. Damaso no hizo ninguna Biblia. Esa es una mentira por parte del catolicismo romano. Y esa es una mentira que la Iglesia Católica Romana se ha inventado y está totalmente descartado. No hizo ninguna Biblia. El José, canon de la Sagrada Escritura. El dogma del canon se hizo en Trento, no me puedes negar eso. ¿Tú crees que hasta Trento fue cuando la iglesia dio una lista oficial de libros sagrados? Tu iglesia sí. No, exactamente. La Iglesia Católica Romana, mis hermanos, tuvo una lista oficial y tuvo un canon definido hasta el Concilio de Trento. Y lo vamos a probar en esta tarde. Esperemos ahorita que el hermano Gabriel pueda subir, que mejore un poquito su internet, porque va a ser muy importante también la opinión del hermano Gabriel, ya que está muy bien documentado en este tema. Lo que está diciendo el hermano Gabriel es verdad. Lo que está diciendo José Plasencia es falso. La Iglesia Católica Romana tuvo un canon definido, una lista de 76 libros hasta el Concilio de Trento, y lo vamos a probar. Lo vamos a probar. Cuando él habla de las listas del Concilio de Florencia y de las listas del Concilio de Trento, vamos a ver las irregularidades que presenta la Iglesia Católica y el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento, que vamos a puntualizar de manera objetiva muy importante. Así que le invitamos que se quede hasta el final del programa, mis hermanos, para que puedan disfrutar de este contenido. Ahí viene nuestro hermano Gabriel, ¿eh? Yo te pregunto. No, tu iglesia sí, José. Tu iglesia dogmatizó en Trento. Estás equivocado, y para muestra un botón, no solamente los concilios del siglo IV, sino te voy a hacer una pregunta. ¿Sabías que 100 años antes de Trento, en el Concilio Ecuménico de Florencia, se dio la misma lista que tenemos hasta el día de hoy, 100 años antes del Concilio de Trento? Pero no dogmática. Pero sí, no dogmática. El dogma fue en Trento, claro José. Que sí. Es un concilio ecuménico. Mire, esta es la inconsistencia del señor José Plasencia. Y vuelvo a repetir que lo vamos a hacer con todo el respeto que se merece José Plasencia, porque es un tipo respetuoso, eso lo tenemos que rescatar. No es un pandillero como Jesús Ferreira. Antes los concilios del siglo IV, sino te voy a hacer una pregunta. ¿Sabías que 100 años antes de Trento, en el Concilio Ecuménico de Florencia, se dio la misma lista que tenemos hasta el día de hoy, 100 años antes del Concilio de Trento? Pero no dogmática. Pero sí, no dogmática. El dogma fue en Trento, claro José. Que sí. Es un concilio ecuménico. Fue tan dogmática. Permíteme, porque una de las condiciones es que me tienes que dejar hablar. Ahí está ya la incomodidad del señor José Plasencia, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la inconsistencia del Concilio de Florencia? ¿Y por qué no fue una lista dogmática, como dice el señor José Plasencia? Miren, hermanos, el Concilio de Florencia, porque lo que está diciendo el hermano Gabriel no fue infalible, él está en lo correcto. ¿Por qué está diciendo que no es infalible el Concilio de Florencia? Precisamente por el ejemplo más importante que tenemos. Un ejemplo, el Concilio de Florencia, ¿qué es lo que da? El Concilio de Florencia da una lista, pero nosotros vemos que en el Concilio de Florencia hay un ejemplo muy importante que el cardenal Francisco de Jiménez, en su famosa Biblia Políglota Complutense, que esta Biblia célebre fue aprobada y dedicada al Papa León X. ¿Quién es el Papa León X? El Papa ladrón, bandido, que empezó a vender las indulgencias con Yot del Cel, el cual protesta Martín Lutero. Entonces, esta Biblia, la Políglota Complutense, que fue dedicada al Papa León, publicada en el año de 1520, poco después de la muerte del cardenal Jiménez en 1517, el Papa León X aprobó la Biblia Políglota Complutense del cardenal Jiménez. En su prefacio, esta Biblia del cardenal Jiménez, que era una Biblia católica, excluyó a los libros deuterocanónicos en los libros sagrados que pueden ser usados para probar doctrinas eclesiásticas. Porque es lo que dice, los libros que están sin el canon, que la iglesia recibe más bien para la edificación de las personas,
que para el establecimiento de doctrinas eclesiásticas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, si está diciendo el señor José Plasencia que fue una lista dogmática y que fue una resolución por parte de la Iglesia Católica Romana de manera dogmática, entonces el Papa León tendría que ser un hereje, tendría que ser un disidente, tendría que ser un excomulgado, tendría que ser un rebelde, tendría que ser un protestante. ¿Por qué? Porque está aprobada por el Papa León. Por lo tanto, Florencia, lo que está diciendo el hermano Gabriel Asaf, un ejemplo, hoy en día, ¿qué pasaría si, no sé, la Universidad de Navarra de España imprimiera Biblias y le quitara 3 libros apócrifos que tiene la Iglesia Católica Romana? Que la Iglesia Católica Romana le agregó libros a la verdadera Biblia y después mutiló la Biblia de Jerónimo. ¿Qué pasaría si hoy en día la Iglesia Católica sacara una Biblia con 73 libros, con 72 libros? Claro que la persona o la persona que publicara esa Biblia tendría problemas. ¿Por qué? Porque recordemos que la Iglesia Católica de manera dogmática aprueba 76 libros. Pero ¿por qué el Concilio de Florencia no fue un dogma de fe? ¿Por qué no fue infalible según de la manera solemne que se pronuncia el catolicismo romano? Bueno, si hubiera sido un dogma de fe y si hubieran pronunciado de manera solemne, de manera infalible, como dicen ellos que se pronuncia el concilio, recordemos que el Concilio de Florencia fue en el siglo XV. Recordemos que el Papa León X de la Biblia Políglota Complutense creada por el cardenal Jiménez fue en el año de 1520, a principios del siglo XVII. Estamos hablando de un siglo después. Y ese siglo después vemos que quedan los libros apócrifos, 7 libros apócrifos que tiene la Iglesia Católica Romana hoy en día, mal llamados libros deuterocanónicos. Los tenía esa Biblia Políglota Complutense 100 años después del Concilio de Florencia. Ya los tenía la Iglesia Católica Romana, aprobada por el Papa León X, el cual es contemporáneo del cisma de Martín Lutero, y es aprobada por él. Y tiene aparte los libros apócrifos y dice que esos libros no se tiene que extraer doctrina. Por lo tanto, el señor José Plasencia está mintiendo y la tesis de nuestro hermano Gabriel Asaf se sostiene, porque cuando Gabriel Asaf le está diciendo a José Plasencia que ese concilio no fue infalible, según el dogma romano, no lo que nosotros creemos, según el dogma romano, y no se pronunciaron de manera solemne como lo hace el magisterio católico romano, el hermano Gabriel Asaf está en lo correcto. Y la tesis del hermano Gabriel Asaf se sostiene. La tesis que está presentando el señor José Plasencia se cae a pedazos. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un dogma de fe de manera infalible como se pronuncia Roma, ¿cómo es posible que un papa un siglo después va a aprobar una Biblia, la Políglota Complutense, y va a poner los libros apócrifos en un prefacio y va a decir, como dijo el cardenal Jiménez, que estos libros no se puede extraer doctrina? Por lo tanto, ahí el señor José Plasencia está equivocado y está mintiendo. Y eso es lo que le molesta a los católicos romanos. A los católicos romanos lo que les molesta es que cuando se para un evangélico preparado, se les para de frente y les empieza a refutar la tesis, les empieza a refutar las mentiras, los empieza a encarar con la verdad histórica, les empieza a encarar con las verdades mismas católicas y fuentes católicas, empieza a haber una inconformidad, una incomodidad por parte del católico. ¿Por qué? Porque se cae a pedazos esa tesis. Por lo tanto, mis amados hermanos, eso es totalmente falso. Sí, hermano Ángel, gracias. Ya lo denuncié. Es una cuenta falsa que hicieron donde se están pronunciando ahí. No caigan en ese juego que dice que el arcángel no sé qué, que amarro, desamarro. Le pueden dar clic, ese no es mi canal. Es una cuenta falsa. Los hermanos que me conocen saben que eso es totalmente falso. Pero gracias al hermano Ángel por avisar. Vamos a seguir escuchando a José Plasencia. Eso no fue reconciliación entre Oriente y Occidente, José, fue solamente con los coptos jacobitas. No, te estoy explicando. Por un sector de Oriente. Estoy explicando que fue tan ecuménica que la aceptaron todos. Bien. Página 661 del comentario de San Jerónimo. 100 años antes del Concilio de Trento, porque decir bien, pero bien qué. O sea, yo te hice una pregunta, José, y te dije que si sabías que 100 años antes.
Yo te juro que me voy a limitar a leerle el texto este que es católico, no soy yo. Sí, yo sé, pero yo quiero interactuar contigo, porque leer los textos, pues yo aquí tengo muchos textos que puedo estar leyendo y Pero si leyendo vos no les enfrente crees, de la cámara. si Pero vos yo no les quiero crees a tus interactuar contigo. eruditos, ¿cómo vas a Yo- creer a mí? No, es que la Iglesia Católica no se guía por eruditos, se guía por el No, depósito de la fe pero confirmado los por... ¿Cómo que no se guía por eruditos, José Plasencia? ¿Cómo que no se guía por eruditos? Eso es lo que yo no logro entender a veces del señor José Plasencia. Una cosa es que la Iglesia Católica, recordemos que dentro del catolicismo romano había dos partidarios, lo que eran los papistas. Los papistas era la parte que decían que el Papa era el que debía de determinar y tenía la última palabra para si era aprobado o no aprobado el dogma. Estaban lo que eran los conciliaristas. Los orientales, los ortodoxos, son conciliares. Para ellos, quien va a definir la verdad de fe y el dogma de fe no es el Papa, sino va a ser el concilio de manera solemne. Cuando el señor José Plasencia está diciendo que la Iglesia Católica no se basa en eruditos, está cometiendo un anacronismo, porque si la Iglesia Católica Romana no se basara en eruditos, entonces las investigaciones históricas que ha hecho la Academia Católica tenía que derrumbarse. Un ejemplo, Benedicto XVI. Benedicto XVI es un erudito. La Iglesia Católica lo tiene catalogado como uno de los más grandes teólogos del último siglo. Benedicto XVI. ¿Quién fue Benedicto XVI? Benedicto XVI fue quien formuló el catecismo que hoy en día tienen los católicos, el cual es desaprobado por los sedevacantistas. Benedicto XVI es un erudito que ha aportado a la Iglesia Católica Romana el catecismo, que tuvo que ser aprobado por un concilio, por un magisterio. Eso es verdad. Pero ¿cómo no se va a apoyar en eruditos? Y Benedicto XVI todavía no era papa. Todavía no era papa. Y le puedo mencionar más eruditos católicos que aportan a la Iglesia Católica. Por lo tanto, cuando José Plasencia está diciendo que la Iglesia no se basa en eruditos, prácticamente el señor José Plasencia está cometiendo un anacronismo. Y eso es un error garrafal por parte del señor José Plasencia. ¿Quiénes fueron los capadocios? Era gente erudita de la época. ¿Quién fue San Agustín? ¿Quién es el padre de la martología que hoy en día tenemos dentro del cristianismo occidental? San Agustín. Es el que empieza a hablar del pecado original. Es el que empieza a refutar el pelagianismo. Aunque hoy en día la Iglesia Católica se pronuncia como semipelagiana, porque son semipelagianos los católicos romanos, pero la Iglesia Católica siempre ha tomado en cuenta la opinión de los eruditos. Claro que sí. Hermano Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Perdón, no sé por qué se me trabó acá el navegador. Tuve que reiniciar la computadora, todo un lío más o menos. Ahora sí te ves perfecto y se escucha muy bien. Yo había quedado mientras decía, más o menos para seguir lo que está diciendo vos. Ahora resulta que Plasencia dice que no se guían de los eruditos, no se guían de los teólogos. Pese a que hoy Mensajero Cristiano, ¿sí? Nuestro amigo Mensajero Cristiano, hizo una reacción y explicó lo que es el imprimatur. Es la aprobación oficial de la Iglesia de una enseñanza de algún teólogo, de un libro, de cualquier escrito. ¿Sí? Es que la Iglesia ha hallado que en ese escrito no hay error. Eso es el imprimatur. ¿Sí? Por ejemplo, F.F. Bruce no lo tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica considera que F.F. Bruce tiene errores que no van en consonancia con la enseñanza oficial de la Iglesia. En cambio, este libro, el que tengo acá, ¿sí? De hecho, este comentario bíblico se va actualizando porque es antiguo. Esto ya tiene varias versiones, varias actualizaciones. ¿Sí? Yo creo que del año 60, no sé desde cuándo se publicó por primera vez. Y esta publicación creo que es del año 2004. ¿Sí? Tiene el imprimatur. Acá dice por acá está. Del cardenal Carlo Maria Martini, arzobispo de Milán, Italia. Él es el que le dio la aprobación a este escrito. O sea que este escrito no tiene nada que va en contra de la Iglesia. Va en consonancia con la Iglesia Católica. Ahora, como decía yo recién, Plasencia pretende que nosotros desechemos a la erudición católica y lo escuchemos a él. O sea que él tiene más razón que los eruditos católicos. O sea que yo tengo que
dejar de leer y de citar a autores católicos, entre ellos, por ejemplo, Ratzinger, que tiene no sé cuántos libros escritos, ¿verdad? ¿Para qué? Para escuchar a José Plasencia. ¿Y quién lo autoriza a él? ¿Cómo sé yo que él está diciendo la verdad si él no es la voz oficial de la iglesia? Fíjate qué absurdo, ¿no? Si yo tengo que tirar a la basura a los eruditos católicos, a los teólogos católicos, ¿para qué yo voy a seguir canales como el de él, como el de Alarcón, como el de Sacrosantum? Exacto. Imagínate esta gente que son graduados en universidades, en la Universidad de las Comillas, en la Universidad de Salamanca, o como la UA Gallego, que yo cito mucho, que es en la Universidad Gregoriana de Roma. Estos tipos no tienen estudio académico. Sí, tienen una biblioteca muy grande, pero a él, ¿qué iglesia y qué arzobispo lo avala y le da la autorización para hacer lo que él hace en YouTube? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces me parece irracional y lógico lo que dice este tipo, de que no le cree a lo que dicen estos autores católicos que van total. ¿Por qué no le cree? Porque van en contra de lo que él dice. Pero te aseguro que a Bernardino sí lo citan, al historiador Bernardino, Claro. porque ese es recontra pro-católico. A ese sí lo citan, ¿verdad? Al otro, María Ligorio, ese que habla de la gloria de María, a ese sí lo citan también, ¿verdad? De hecho, él antes de que yo suba, sacó un libro de Lutero, hacía una enciclopedia de Lutero, para denostar a Lutero. Pregunto, ¿ese sí tiene enseñanza oficial? ¿Esa enciclopedia de Lutero sí le tenemos que creer? Fíjate qué absurdo, ¿no? Que tiene un montón de libros ahí atrás. Qué ridículo este tipo. Tiene un montón de libros atrás, pero resulta que ninguno de esos libros son enseñanza oficial de la iglesia. ¿Para qué los lee entonces? Entonces, ¿qué es la enseñanza oficial de la iglesia? Entonces que tira a la basura a Agustín, como decías vos, a Santo Tomás de Aquino, que lo Claro. tira todo, que lo tira a los padres de la iglesia. ¿Para qué cita a los padres de la iglesia? Si ellos no son la voz oficial. No, yo te juro, no me termina de entrar a qué quiso llegar con eso. Cuando le sacas autores, te dicen, no, ese autor es protestante. Cuando le sacas autores católicos, no, eso no son la voz oficial de la iglesia. Entonces le digo, ¿a quién hay que creerle? ¿A lo de YouTube? Me dice, no, a la iglesia. ¿Y de dónde saco la opinión de la iglesia? ¿De tu canal? Es un El canal de él se anacronismo eso. llama, el canal de él se llama La Fe de la Iglesia. Pero el canal de él no representa la fe de la iglesia, representa la fe de él y Correcto. de los que lo siguen, ¿no? Dale un poco más al video. Vamos a darle. Por el magisterio católico. Los eruditos se guiaron de la iglesia católica. Ese paradigma que tú usas es el protestante. En el protestantismo se guían por los eruditos, se guían por los teólogos y dependiendo de la tradición. A ver, hermano. Eso es lo que yo no entiendo del señor José Plasencia, cuando dice que en el protestantismo nos guiamos por eruditos. Un ejemplo, ¿quién fue Juan Duce Escoto? Fue un eminente escolástico y fue un erudito. Y lo cita Belarmino también en el concilio, que fue un gran defensor de la fe católica romana ante la reforma y la contrarreforma. ¿Quién fue Verón? Un erudito católico, el cual la Iglesia Católica toma muchas opiniones para los dogmas de fe. ¿Quién fue Hugo de San Víctor en París, que fue rector de la Universidad Católica en París? Fue un gran erudito reconocido por la Iglesia Católica Romana. Entonces, cuando el señor José Plasencia habla y dice que ellos no se guían por eruditos, yo me pregunto entonces, las investigaciones históricas que hace la Iglesia Católica, ¿en base a qué se basan? Es un anacronismo lo que está haciendo el señor Plasencia cuando dice eso, porque él quiere decir, no, nosotros no nos basamos en eruditos, eso lo hace el protestante, nosotros nos basamos en lo que dice la iglesia. La pregunta es, ¿y en qué se basa la iglesia? O sea, las opiniones magisteriales y conciliares se llevan a votación. La Trinidad de Nicea se llevó a votación. Éfeso se llevó a votación. Calcedonia, Constantinopla, en contra de los monofisistas, de los eutiquianos, fue a votación. Y el emperador determinaba si era aprobado o era desaprobado y qué partido tenía que ganar, porque se movía mucho a política dentro de los concilios. Pero fue en base a la opinión de los teólogos, en base a la opinión de los eruditos de la época. Cuando el señor Plasencia dice que ellos no se basan en eruditos, tiene que entender entonces quiénes opinaban en los concilios. Eran las mentes más grandes intelectuales de la época que sabían metafísica, porque para hablar de unión hipostática, para hablar de la comunicación de propiedades,
para hablar de que las naturalezas, hay que saber todos esos términos filosóficos. ¿Y quiénes eran los que daban esas opiniones? Los eruditos y las mentes intelectuales de la época. El señor Plasencia está totalmente perdido en ese punto. Y la gente que seguía de vos, Sí, yo sé, pero termino la idea. Dependiendo la tradición, tienen sus eruditos, tienen sus teólogos. La Iglesia Católica no funciona de esa manera. Y la gente que seguía de vos, y vos no sos ni erudito ni teólogo. No necesita la gente seguirme a mí. La gente tiene a la Iglesia Católica. Pero es que hay gente que te está creyendo a vos y está diciendo una mentira. Que no hubo controversia del canon. Tenemos algo muy diferente y esa es la razón. Mira, te voy a explicar algo. A ver, hermano. Si el señor José Plasencia dice que él se basa en lo que dice la Iglesia. Que el canal. No, hermano. ¿Por qué no está de acuerdo con la aprobación del Papa de la bendición al multicolor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Fiducia supplicans. ¿Sabe con qué te va a salir? Fiducia supplicans. Exacto. ¿Sabe con entonces, qué te va a salir ahí? Dice, que no es dogmático. Sí. Te va a salir con que no es dogmático. Sí, pero él tiene que someterse a la Iglesia y tiene que estar subordinado a la Iglesia. Porque la Iglesia es la que tiene el poder para tal y para explico la lógica de Plasencia. La lógica de Plasencia es, yo no me llevo de erudito, me llevo de lo que diga la Iglesia. La Iglesia dice que hay que bendecir homosexuales en el fiducia súplica. Y te saca el otro as bajo la manga y te dice, no, porque yo solamente tengo que seguir lo que es dogmático, lo cual es falso. La Enciclopedia Católica, Mercaba.org, enseña claramente que ellos no solamente tienen que obedecer lo dogmático y lo infalible, sino las enseñanzas disciplinares. Por eso, él, si quiere ser sacerdote, él no va a poder, porque él está casado. Pero eso no es dogma, no importa. Aunque no es dogma, vos no podés ir en contra de la iglesia y decir, yo casado voy a ser sacerdote y a mí no me importa lo que diga esa disciplina. No te van a dejar, así es fácil. No te van a dejar. Claro. Así, de esa misma forma en que vos no podés oponerte al celibato del clero, él no se debería oponer al fiducia supplicans y lleva 40 videos oponiéndose al fiducia supplicans. Claro. Ahí está la contradicción y ahí está la falta de la inconsistencia del señor José Plasencia, porque él dice, no tienen que creerme a mí, tienen que creerse a la Iglesia. Bueno, señor José Plasencia, que borre los 40 videos, que borre los 40 videos que va haciendo en contra del Tucho Fernández. Fíjate qué hipócrita que este tipo, es un hipócrita. Que borre todos los videos que ha hecho en contra del dicasterio para la doctrina de la fe, en contra del Tucho, en contra del Papa, que los borre. Es un hipócrita. Exacto, exactamente. Si él dice que él se basa en lo que determina la Iglesia, bueno, como el Papa representa a la Iglesia, el Papa es la cabeza visible de la Iglesia, lo cual es el encargado de unir a la Iglesia, tendría que obedecer. Y ahí vemos una doble moral del señor José Plasencia que no es consistente y no se sostiene la tesis que él presenta. ¿Por qué? Por lo que él ha revelado, por el contenido que él hace, se cae a pedazos su tesis. A ver, nosotros los católicos tenemos algo muy diferente. Que nosotros si no hago caso en eso, si él es honesto, que cierre el canal. Él vive de ese canal, él come de ese canal. ¿Quién es el Tucho, hermano Gabriel? El Tucho Fernández es el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Ah, ya. Sí, ya. Es el sacerdote amanerado. No, es el sacerdote amanerado que Francisco puso a la cabeza del dicasterio para la doctrina de la fe. Anteriormente se llamaba la Congregación para la Doctrina de la Fe. Anterior a eso se llamaba la Inquisición, como para que más o menos sepan de qué estamos hablando. ¿Sí? Claro, esa Inquisición que se encargaba de decir quién era un hereje, porque ellos tenían criterio para hacerlo. Hoy, eso que se llama Dicasterio para la Doctrina de la Fe, son los que han emitido el documento Fiducia Supplican con la autorización del Papa. Ellos también son el magisterio, aunque ellos digan que no. El magisterio son los obispos en comunión con el obispo de Roma. El Tucho Fernández y todo su dicasterio son obispos en comunión con el Papa. O sea que ese documento tiene que ser obedecido por el señor Plasencia y él no lo obedece. Se rebela en contra de la iglesia, que él dice que tenemos que creerle. Plasencia, ponete de acuerdo, hermano. ¿A quién le creo? Cerrá tu canal, deja de hacer video en contra de Tucho Fernández y sometete a tu magisterio, sometete al dicasterio. Este tipo tiene un doble discurso tremendo. Dale play nomás, Salvador. No dependemos de lo que dice un maestro, un teólogo, un erudito. Nosotros tenemos una doctrina dogmática, tenemos un depósito de la fe.
Ahora, es nuestro deber ser fieles a ese depósito de la fe. Páralo ahí, Y eso páralo ahí, es lo que Salvador. cuenta, no Páralo, depende Salvador. aquí de mi interpretación o Acaba de decir la palabra clave el señor Plasencia, depósito de la fe. ¿Vos sabés quién lo acaba de refutar hace poco al señor Plasencia en cuanto al fiducia súplica? Guido Rojas. ¿Cuál fue el argumento de Guido Rojas? El argumento que usa Plasencia para irse en contra de la iglesia actualmente, ¿sabes qué son? Las visiones y las apariciones de María. Las profecías de las apariciones de María. ¿Y sabes De qué la le Virgen dijo? del brazalete, ¿cómo le llaman ellos? Sí, Que qué menciona sé Rafael yo, de la Díaz. Virgen, de la papaya, del papalote, qué sé yo. Se toma de las supuestas profecías de una monja trasnochada y borracha que la Virgen supuestamente le dijo. ¿Qué hizo Guido Rojas? Le mostró con documentos católicos que esas apariciones no son parte del depósito de la fe, señor Plasencia. Usted viene haciendo 700 videos en contra de su iglesia usando argumentos que no son parte del depósito de la fe. Y eso te lo refutó Guido Rojas. Y serías incapaz de dejarlo subir a Guido Rojas a tu canal para que te refute, porque La él es Virgen del licenciado Salete al se menos. llama, ¿no? No sé cómo se llama, pero Guido Rojas le pegó una pacateada más o menos. Él, que habla del depósito de la fe, usa documentos que no son parte del depósito de la fe de su iglesia. Son una monja borracha y trasnochada que tuvo una visión supuestamente y en base a eso él quiere refutar a la iglesia y de las profecías. Nah, este tipo es un descaro. Adelante, Barragán. o de mi inteligencia. Bien, permitime los próximos 20 segundos para leer lo que habla acerca del concilio que vos mencionaste y Trento. Okay. Dice, la bula cantante domino del Concilio Ecuménico de Florencia, promulgada en 1442 como documento de unión entre Roma y los cristianos coptos jacobitas, ¿sí? Se reconocían 46 libros del Antiguo Testamento, en total 73. Los debates de Trento manifestaban dudas sobre la fuerza vinculante de la bula, así como reacción a la tesis protestante en el concilio, en su cuarta sesión, promulgó de Canonis Scripturis. Ahí se definió, y mira lo que dice más adelante, para que a nadie se le pueda ocurrir dudas sobre cuáles son los que por el mismo concilio son recibidos, dice, Trento reconoció 73 libros sagrados y canónicos, con todas sus partes, inspirados por el Espíritu Santo, incluyendo los libros del Antiguo Testamento deuterocanónicos no aceptados por muchos judíos y protestantes. Entonces, lo que dice acá es que en Trento recién se dogmatizó el canon, José. Ustedes tuvieron canon fijo en Trento. Lo acabas de leer. Dice, para que ya nadie tuviese dudas. La lista de Trento. Porque José, las dudas mira, estaban dentro de Occidente. Eso es cierto, hermano. O sea, la Iglesia Católica, cuando él dice para que nadie tuviese dudas, porque yo les he dicho siempre, ¿no? Si en el Sínodo Romano ya estaba definido el canon bíblico, ¿por qué tuvo que pasar por los dos sínodos del norte de África? Y lo cual esos sínodos son presididos por San Agustín, no es por ningún papa. Estamos hablando de Cartago y Mira, Hipona. Salvador, vamos a hacer un ejercicio mental. Según él, ¿sí? Él cuenta que el canon se reafirmó en Roma, pero después solo se dan un balazo en el pie y dice que en Cartago, y luego en Hipona. Hasta ahí tenemos como 4 concilios más o menos, ¿sí? Luego tiene Florencia, 5, y luego tiene Trento, 6. A ver, se necesitaron 6 concilios para reafirmar el canon. Y cuando hablamos de 6 concilios, estamos hablando que supuestamente desde Roma hasta Trento hay 1200 años. Pero si Roma ya había hablado, si Roma ya lo había definido, ¿qué necesidad tener de ir a Cartago, a Hipona, correcto, a Florencia y a Trento? Y aquí viene el pagatazo para el señor Plasencia. ¿Sabe qué te va a decir él? Es que no todos se sujetaron. Ok, te la concedo que no todos se sujetaron. Principalmente porque ese concilio fue un concilio local, no fue un concilio ecuménico. Ergo, no fue obedecido ni seguido por las iglesias orientales. Eso está acá. Dice que después de Hipona y Cartago, los escritores orientales se decantaron por el canon breve, que era el estándar hebreo. O sea que a los de Oriente les importó 3 pepinos el concilio de Hipona y de Cartago y de Roma. No fue vinculante para ellos. Lo que pasa, hermano, que José Plasencia comete una mentira ahí, donde dice el señor José Plasencia, perdón que te interrumpa, con lo que dice el señor José Plasencia, que no importaba, porque él te dice en ese video, no importa que no sea un concilio ecuménico. Está equivocado totalmente, y lo voy a explicar por qué.
Cuando se da el primer concilio, que se le conoce como el concilio ladrón, que es el concilio de Éfeso, en el cual se excomulga a Nestorio. ¿Quién es el que promulga una carta? El Papa Celestino. Ahora, ese concilio de Éfeso y la carta de excomulgación de Celestino le importó un pepino a Constantinopla y al emperador. Fue invalidado porque se le volvió a dar otra oportunidad a Nestorio de defenderse, pero ya de manera con el consenso unánime de los obispos para que sea un concilio ecuménico. ¿Por qué? Porque el Papa no presidió ningún concilio. Los papas no convocaban a ningún concilio. Esa es una mentira del señor José Plasencia. Silvestre no estuvo presente en el concilio de Nicea. Ocio de Córdoba no es el enviado del Papa Silvestre. Eso es una mentira de la Iglesia Católica. Éfeso no lo convocó el Papa. Y cuando el obispo romano intervino, no fue válida la excomulgación de Celestino, porque tuvo que haber una reivindicación para Nestorio para que tuviera ese derecho a defenderse. Ahora, si vamos al tercer y al cuarto concilio, al Papa León ni siquiera lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar porque Eutiques tenía de lado al emperador y el cual era el que ganaba el partido. Para que entrara León al cuarto concilio ecuménico en contra de los monofisistas, tuvo que pasar otro emperador y tuvo que ser ayudado. Entonces tampoco presidió el concilio León Magno. Si vamos a los concilios, un ejemplo, ¿cuál fue el papa que aprobó el monotelismo, estuvo a favor del monotelismo? Honorio. Está excomulgado por el concilio. ¿Cómo es posible que un papa que tiene la máxima autoridad, según el señor José Plasencia, va a ser excomulgado si es el que tiene el depósito de la fe, el que tiene el derecho a interpretar la Biblia? Es una mentira total del señor José Plasencia cuando dice que los papas eran los que presidían el concilio y daban la verdad. Es una mentira del diablo lo que está diciendo el señor José Plasencia. No, lo que yo quería, para terminar mi idea, era lo siguiente. Él me dijo, él dice, después de Roma ya se oficializó el canon, pese a que hubo disidentes, dice él, lo cual es una mentira, porque ellos no eran disidentes si no hubiesen sido excomulgados. Así como cuando dice se afianzó y se dogmatizó la Trinidad, continuó habiendo arrianos, ¿verdad? Hasta el siglo VIII, siglo IX, creo que hasta el día de hoy hay arrianos. Al igual que cuando se condena el monofisismo y el nestorianismo, hasta el día de hoy siguen habiendo monofisistas y nestorianos. De hecho, que vamos a hacer un programa algún día, una de las iglesias sui juris son nestorianas y monofisistas, y ellos lo aceptan como uniatas. Todos los orientales son monofisistas. Todos. Exactamente, pero eso es tema aparte. De hecho, hermano, los orientales al concilio de Calcedonia, que es el más famoso que hay entre protestantes y católicos, en el cual están de acuerdo, el concilio de Calcedonia, a los monofisistas orientales, los orientales acusaron a Calcedonia, a los occidentales, de ser nestorianos. Y ahí nos explica Phyllis Schaff por qué. Entonces, nunca hubo un acuerdo, nunca hubo cuando ellos dicen, había un consenso unánime en cuanto a la iglesia era una y proclamaban la misma fe. Mentiras. Esas son mentiras totalmente. Hoy en día todos los orientales son monofisistas y son monotelistas también. Mira, Salvador, tercera vez que trato de terminar la idea y me voy por las ramas. Pese a que hubo, aunque después de la condena del arrianismo siguió habiendo arrianos, después de Nestorio siguió habiendo nestorianos, el arrianismo, ¿cuántas veces se condenó, Salvador, en los concilios? Nicea. De hecho, Nestorio también estuvo en contra de los arrianos. Bien, pero la condena oficial fue una sola vez, Nicea. Se condena y listo. Claro. No hay más. Se condena el nestorianismo una vez, no hay más. Se condena el monofisismo una vez, no hay más. Se condena a Sabelio una vez, no hay más. Se condena el monotelismo a Sergio y al Papa Honorio, entre ellos. A los apolinaristas en Constantinopla. ¿Por qué Plasencia cree que hubo necesidad de afianzar el canon tantas veces en los concilios? Porque no hubo una declaración dogmática, señor, entienda de una vez. Si vos tenés que tocar el canon
en en 6 concilios, en un lapso de 1200 años, eso dice a las claras una cosa: no tenían canon fijo. Va de A ver, nuevo. hermano. Si vos tuviste que hacer 6 concilios a lo largo de 1200 años para afianzar tu canon, es porque no tuviste canon hasta el concilio de Trento. Adelante, Salvador. Claro, un ejemplo. Si dice, yo lo ponía de ejemplo hace rato que se te fue la señal, ¿no? Él habla del concilio de Florencia, que da una lista igual y es que no es igual y no es exacta al concilio de Trento, ¿eh? Te voy a explicar por qué. Porque recordemos que Cartago y Hipona da primer libro de Esdras y segundo libro de Esdras. Primero y segundo libro de Esdras contenían 4 libros de Esdras, incluyendo el Apocalipsis de Esdras. Por lo tanto, no estamos hablando de 73, estamos hablando de 75 libros. En Florencia se da el primero y el segundo libro de Esdras, que iban incluidos. Concilio de Trento hace una reatificación y dice que el primer libro de Esdras es el Esdras que conocemos, que el segundo libro de Esdras es el Nehemías que conocemos. Por lo tanto, oficialmente, o sea, la lista sí es igual, pero el contenido de libros no es el mismo. Por eso en el Concilio de Trento mutilaron la Biblia católica y le quitaron los 2 libros de Esdras de más, los cuales Jerónimo puso en un prefacio y dijo que eran libros apócrifos, los cuales no se podía sacar doctrina ni enseñanza, pero eran buenos para la lectura. El mismo criterio de Atanasio, el mismo criterio del cardenal Jiménez. Entonces, si estamos hablando de Florencia, que ya estaba definido un dogma de fe, como dice Plasencia, ¿por qué el Papa León X aprobó después de los 3 años de la muerte del cardenal Jiménez la políglota complutense? La cual la políglota complutense tenía en el prefacio los libros apócrifos. Y claramente el cardenal Jiménez describe que esos libros son libros que no se tienen que sacar doctrina. El criterio de Atanasio, el criterio de Jerónimo y el criterio de Hugo de San Víctor, que fue el rector de la Universidad de París. Estamos ahí hablando del año 1146, 1120, en el siglo XII. Entonces, es el mismo criterio. Entonces, imagínense que hoy en día un católico o no sé, un papa decide hacer una Biblia o imprimir una Biblia con 70 libros, claro que tendría un problema, porque hoy en día sí es un dogma de fe a partir del Concilio de Trento. Eso yo se lo dije. Eso yo se lo dije más adelante, ya vas a ver qué responde. Claro, pero ¿por qué para el Papa León X no era un problema? Porque no estaba definido un canon para la Iglesia Católica Romana, ni en Florencia, ni por el cardenal Jiménez, ni por la políglota complutense, hasta el Concilio de Trento. No, ¿sabes qué? Plasencia sería capaz de decirte a vos, Salvador, que hasta no importaba si el Papa no seguía el canon. ¿Sabes qué? Es tan hipócrita, tan cara dura, que te diría, pero no importa si hasta un Papa se oponía porque no era, no sé, te va a salir con cualquier cosa este tipo. Te va a salir con que hasta que si el Papa hablaba de una lista distinta, porque, a ver, cuando yo le cito después, desde Melitón de Sardes hasta el cardenal Cayetano, ahí en el medio está Gregorio Magno. Gregorio Magno tampoco seguía el canon de ellos, y Gregorio Magno es un papa. O sea, Gregorio Magno no quiso está en contra del libro de los macabeos, descarta a los macabeos. Yo le pregunté a la católica más famosa que hay en redes sociales, porque estaba en TikTok y traía un hermanito de malas. ¿Quién hizo la Biblia? Y me llamó el hermano y me dijo, hermano, ¿por qué no entra? Le dije, hermano, yo tengo un criterio con esa señora, ni a las canicas decimos en México, pero voy a ir, le dije, no, yo estoy para defender la fe, no importa. Y subí y le dije, oye, a ver, ¿por qué ustedes no tienen tercer y cuarto libro de Macabeos? Y la respuesta que me da, la respuesta que da Plasencia, es que la iglesia tiene la autoridad para definir cuál sí y cuál no. Le digo, entonces me estás diciendo que Jasón de Cirene era católico 100 años antes de Cristo, porque había 4 libros de Macabeos y Jasón de Cirene resume los 4 libros en 2, los que hoy en día conocemos, primero y segundo de Macabeos, que son 4 resumidos en 2. ¿Cuál iglesia tenía la autoridad? Si fue un historiador judío llamado Jasón de Cirene, del cual de 4 hace 2. O sea, responden cada sandez de esta gente, y así está desgraciadamente el señor José Plasencia. Te hago una pregunta. No, las dudas venían de Martín Lutero y de los otros
protestantes. Pero ahí te va la pregunta. ¿Tú crees que es una casualidad, Gabriel? Yo sé, Gabriel, que tú tienes algo muy fuerte contra la Iglesia Católica. Yo No, lo yo no sé, tengo nada contra la Iglesia pero, Católica. ok, pero A mí no me molesta. yo creo que en el fondo, Gabriel, yo creo que en el fondo sí te interesa la verdad. Al final del día, cuando se acaba todo, las discusiones, yo quiero creer que sí te interesa la verdad. Ahora te pregunto algo bien sencillo, bien sencillo. ¿Crees que es una coincidencia, Gabriel, que la lista de 73 libros de los concilios del siglo IV y la lista de Florencia, que fue un concilio ¿Quieres que te demuestre, hermano, que en el siglo IV no había una lista de 73 libros? Pero vamos a escuchar a Plasencia. ecuménico y la lista de Trento? ¿Tú crees que es una coincidencia que sea 73, 73, 73? ¿Crees que es coincidencia? Bien, te respondo. Okay. ¿Vos crees que es coincidencia lo siguiente? Mira, página 669. Sí, Melitón pero de Sardes. no me respondas No me con dejas otra hablar. pregunta. Sí, yo sé. No, Te es voy a que dejar yo voy a hablar. ir por la misma línea. Sí, yo sé, pero no Voy te por voy a la misma dejar línea. evadir mis preguntas. Te voy a dejar hablar, pero no te voy a dejar la evadir estoy las preguntas. evadiendo. Ok, Yo la te pregunta que yo explico. te hice es un sí o es un no. Vos me decís, parece coincidencia. No, es que no es ninguna coincidencia, José. Entonces, Es no es poca la coincidencia. evidencia. José, Ok, es poca la evidencia para llegar a 73 libros históricamente, porque desde Melitón de Sardes, siglo II, el Antiguo Testamento ha tenido 22 libros. sí, pero eso es irrelevante porque tú aceptas 27 libros aún a pesar de Melitón. No. José, está confundiendo. ¿Cuántos libros en el Nuevo el Antiguo Testamento? con el Nuevo. Está confundiendo el ¿Cuántos Antiguo con el libros del Nuevo. Nuevo? Ok, vamos a hablar del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento Y ahora aceptas? me salta el Nuevo. Hermano, ¿por qué ahí 27. te brincó de tema? ¿Por qué? ¿Por qué ahí brincó de tema si están hablando del Antiguo Testamento? Melitón de Sardes, mira, y ahí es donde yo hablo del desconocimiento. Sí, totalmente. Ahí es donde yo hablo y digo, esta gente se quiere hacer erudita. No, yo le detecté luego, se quiere hacer erudita, se quiere hacer el conocedor. Melitón de Sardes dio una lista del Nuevo Testamento de 27 libros. Melitón de Sardes dio una lista del Nuevo Testamento o dio una lista del Antiguo Testamento. Se confundió. Entonces, fíjate bien lo que está diciendo, no sé si se confunde, porque todos podemos tener un desliz de neblina en la mente. De los nervios. Mira, pero yo no creo que se equivoque. Yo no creo que se equivoque porque él sigue afirmando. Dice, ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento. O sea, está ratificando que Melitón dio una lista. Sí dio una lista, pero no de 73 o de 66. Melitón de Sardes dio una lista y dio una lista del Antiguo Testamento, lo cual Plasencia está haciendo un énfasis que vamos a hablar del Nuevo Testamento de la lista de Melitón. Allí habla del desconocimiento, de la ignorancia que sufre el señor José Plasencia. O sea, dicen cada incoherencia que no tiene idea de lo que está hablando. Mira, la pregunta fue la siguiente. ¿Te parece coincidencia que sean 73, después 73, después 73? La evidencia, le digo yo, de que fueron 73 es muy poca en comparación a la evidencia de que el canon del Antiguo Testamento, que ahí es donde se produce el cambio, porque tanto evangélico como católico estamos de acuerdo en 27 libros. Esa no era la discusión ahí. La discusión de lo que hace la diferencia de un canon de 73 a 66 es el antiguo. Y entonces yo lo llevo al campo histórico y al consensus patrio, si vamos a citar la regla de Lerins. Lerins decía lo que se ha creído siempre, ¿sí? Lo que se ha creído desde siempre hasta ahora. Entonces, si yo me apego a la regla de Lerins y veo qué es lo que se ha creído históricamente desde Melitón hasta Trento y hasta hoy, ¿sí? Hasta el cardenal Cayetano, te lo leo. Dice acá, página 669, lo que no me dejó leer el señor Plasencia. Dice, Melitón de Sardes, 170 al 190, nos da el listado cristiano más antiguo del libro del Antiguo Testamento, un listado muy parecido al que llegaría a ser el estándar hebreo. Orígenes dice que los hebreos tienen 22 libros. Atanasio, que tuvo maestros judíos, insiste en que los cristianos deberían tener los mismos 22 libros que tienen los hebreos. Jerónimo hizo cuanto pudo para establecer el canon hebreo en la iglesia occidental y termina diciendo, eso sí se lo leí más adelante, ya vas a ver, entre quienes prefieren el canon más breve o expresan ciertas dudas sobre el pleno carácter canónico de los deuterocanónicos, encontramos a Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, Epifanio, Rufino, Gregorio Magno, Papa, Juan Damasceno, Hugo de San Víctor, Nicolás de Lira y el cardenal Cayetano. O sea, ¿a qué iba yo? A ver, yo le iba a preguntar, ¿a vos te parece coincidencia, José Plasencia, que desde Melitón
hasta el cardenal Cayetano sean 22 libros del Antiguo Testamento, o sea, 39, y eso es lo que no me dejó preguntarle porque sabía dónde lo estaba llevando. No es ningún tonto Plasencia. Como sabía que lo estaba llevando para darle un bombazo, me dijo, a ver, vamos a hablar del Nuevo Testamento. No sabía que lo estaba por llevar ahí y sabía que iba a perder como la guerra. Adelante, Salvador. Claro. Vean ustedes ahorita, más adelante, el error que comete Plasencia. Escúchenlo. Por el testimonio más antiguo que tenemos es Atanasio de Alejandría, de los 27. ¿Y vos sabés cuántos libros del Antiguo Testamento? Solo por José, Atanasio. ¿sabés cuántos Porque... libros, Atanasio, cuántos libros del Antiguo Testamento decías que había que recibir? Sí, pero yo me estoy enfocando en el Nuevo Responde, Testamento. Responde, No, es que no ¿cuántos podemos libros estar decía brincando de Atanasio? un tema a otro tema. No, el que está brincando es él. El que está brincando es Plasencia. Porque están hablando del Antiguo Testamento y él brincó al Nuevo Testamento con la escalera de Melitón de Sardis. O sea, él está dando a entender que Melitón de Sardis dio una lista del Nuevo Testamento y se está saliendo por la tangente el señor Plasencia. No podemos estar... Porque no te conviene. No podemos estar... no te conviene. No, es que no podemos hablar de todo a la vez. No aceptaba los deuterocanónicos. No podemos hablar de todo a la vez, Gabriel. Entonces, Jerónimo mira, tampoco. Si tú brincas a otro tema, significa, la gente sabe que no tiene realmente una... No es otro tema, respuesta. Estamos en el canon, José. Estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento. Bien. Te pregunto yo. Okay. Te pregunto yo. Yo sí que San Atanasio, para empezar, San Atanasio era un sacerdote católico. ¿Y por qué no aceptaba los deuterocanónicos si era tan católico? No, nosotros no tenemos prueba de que él no aceptaba. Eso dolió. Los restos de José Plasencia serán velados esta noche en la iglesia católica de su barrio. A ver, esa misma pregunta se le hice a Alarcón. ¿Y sabes qué me contestó Alarcón? Pero es natural, Gaby, es natural. ¿Natural qué? Nunca entendí qué me quiso decir con natural. Fíjate que siempre te salen con esa. Y la señora Valenzuela siempre dice lo mismo. Pero Atanasio es católico, mijo. Atanasio es católico. Pero si es tan católico como vos, ¿por qué en la carta 39 dice que esos libros deuterocanónicos de ustedes no están dentro del canon? No se puede hacer doctrina con esos libros. Porque no son parte de la enseñanza. No. A ver, Atanasio es el primero en usar la palabra canon. Él dice, están fuera, no están dentro del canon. No son inspirados por Dios. Carta 39 de Atanasio. Entonces ahí viene, a ver, sí, está bien, yo te acepto. Que Richwell dijo que era un agregado posterior a la Odisea. Ese muchacho loco también. No, eso dijo Richwell cuando hablamos del concilio de la Odisea, dice que es un agregado posterior. Pero lo curioso de Richwell, abramos paréntesis, es que citó a F.F. Bruce, cuando F.F. Bruce confirma el concilio de la Odisea. Y F.F. Bruce dice que el canon 60 solamente se puso en duda, pero el 59 no. Pero a ver, no me acuerdo qué me contestó acá Plasencia, porque acá, repito. Estaban los deuterocanónicos, la iglesia todavía no ponía una... Si me deja leer, yo te lo muestro. La carta 39 de Atanasio rechaza los deuterocanónicos, los llama apócrifo, los llama fuera del canon. Carta 39 de Atanasio. Te pregunto, ¿dije yo o no dije yo que hubo personas que pusieron en duda? O sea que Atanasio fue un disidente. Atanasio está al mismo nivel que Lutero, según vos. No se les puede llamar disidentes. Disidentes únicamente después de que la iglesia hace una definición dogmática. Que te nombre... No antes. No fue dogma. Hipona no fue dogma porque no fue un concilio ecuménico. José, fue aprobado por el concilio Papa. Local. Es irrelevante. No importa. No fue aprobado muchos años más tarde. ¿Quién te dijo con el concilio de la Odisea? El concilio de la Odisea. ¿Quién te dijo a ti, Gabriel, que tendría que ser un concilio ecuménico para que... Los cánones de Nicea dice eso. Plasencia, por si no lo sabes. Los cánones del concilio de Sardis, si no sabes, eso lo dice. Cuando nace la pentarquía y cuando se hacen las jurisdicciones, claramente los cánones de Nicea dicen que Alejandría tiene más jurisdicción que Roma. Pregunten ustedes cuando el obispo de Alejandría excomulga a un hereje y lo recibe el obispo de Roma. Vean ustedes los cánones de Sardis, de qué manera regañan al obispo de Roma. No había autoridad papal, señores. Quiten esa idea de la cabeza a los católicos romanos, que los papas no presidían ningún concilio. Los papas no tenían la autoridad dentro de los concilios. Los papas no determinaban la autoridad final dentro de los concilios. ¿Quién determinó la Trinidad? O sea, uno de los campeones de la ortodoxia de la Trinidad, ¿quién fue?
Alejandro de Alejandría, nada más y nada menos que el profesor de Atanasio de Alejandría. ¿Y quién determinó? Constantino, el emperador. Claro que Constantino no inventa la Trinidad, pero Constantino ve el consenso unánime de los obispos, la mayoría son trinitarios y se aprobó el trinitarismo, aunque él estuvo a favor del arrianismo. Él estuvo a favor de los arrianos y apoyó mucho a los arrianos, y su hijo Constancio apoyó a los arrianos y sacó a los trinitarios, a los nicenos. Entonces, cuando José Plasencia dice, vamos a ir a Éfeso, ¿qué pasó con la carta de Celestino, de excomulgación a Nestorio? A nadie le importó. A nadie le importó, señores. Preguntarle qué pasó con la condena de los 3 capítulos que el Papa Vigilio no quería firmar. El concilio ya había sido convocado por Justiniano I, el segundo concilio de Constantinopla. El derecho justiniano. Vamos a hablar del derecho justiniano. Ahí se ¿Qué pasó con el derecho capítulos. justiniano y con el segundo concilio de Constantinopla? Ahí se condenan los 3 capítulos, ¿sí? A los 3 autores, que eran Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza. No, a ver, ¿eran estos? No eran Gregorio. No, 3 herejes. No eran ellos. Ya, me retracto, ya te digo el nombre. No eran ellos 3, eran 3. A ver, no eran los padres Capadocio. Ahí se va a condenar a lo que son los originistas. Claro, la condena a los 3 capítulos, no me sale el nombre ahora de estos 3 teólogos, ¿cómo era que se llamaban? Ahí va, Teodoro de Mospuestia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edesa, me confundí con los padres Capadocio. Estos habían muerto en paz con la iglesia, pero Justiniano, para conciliar a los monofisitas, decía, si yo los condeno a estos 3, los monofisitas se nos unen. Occidente no estaba de acuerdo, y el Papa Vigilio tampoco. El patriarca de Constantinopla fue y firmó calladito la boca, porque él era servil al emperador. Y el Papa Vigilio se opuso a firmar por un tiempo, pero como no le quedó otra, y de hecho, cuando él vio que había 15 obispos occidentales y había más de 150 obispos orientales en el concilio, dijo, no quiero que se haga el concilio, porque hay muchos obispos orientales. Se quiso oponer al concilio. ¿Qué hizo el concilio? ¿Se diluyó? No. Calladito la boca, ¿sabe qué hizo? Fue y firmó la condena. Calladito la boca y se volvió así, mudo, a Roma. Y según la Boa Gallego, dice que Occidente tardó un siglo en aceptar las condenas de ese concilio, aprobar en ese concilio. Entonces, ¿dónde está eso de que el Papa es el que preside? El Papa es el que confirma los concilios. Falso, señor. El Papa no confirma ningún concilio. Lo que hizo el Papa Vigilio en el segundo concilio de Constantinopla fue sumarse a la condena ya aprobada en el concilio. Él se sumó a algo que ya se había aprobado sin su consentimiento. Así que, señor Plasencia, agarre uno de esos libritos que tenía atrás de adorno, que tan lindos, son lindos adorno, y póngase a leer, señor. De acuerdo, totalmente, hermano. Para que fuera vinculante para toda la iglesia. ¿Sabías que no es necesario? Porque la iglesia no era Roma y Icona, solamente José. ¿Qué hacemos con Oriente? ¿Sabías que no es necesario? Mira, te voy a decir algo para que yo creo que eso te puede ayudar. Tú dices que fue hasta el concilio de Trento cuando la iglesia finalmente dio una lista. Entonces, ¿qué significa? Iglesia. No importa, iglesia. Es la única iglesia. No, ¿cuál es tu iglesia? Oriente estuvo en Trento. ¿A qué denominación perteneces? Oriente estuvo en Trento. Mirá, ¿cuál es tu iglesia? Quiso salir José. Ahí. No, ahí vos te estás ahora, Salvador. Fíjate cómo lo atrapé ahí. Acaba de decir que en Trento estaba la única iglesia. ¿Cómo que la única iglesia? Ya le bajo. A ver, si en Trento simplemente representó a Roma y a Occidente. Ya se habían dividido. Y es más, él me había reconocido anteriormente que 100 años antes el Concilio de Florencia reconcilió a los de Oriente. Pero no me está diciendo que la única iglesia era la de Trento. Y los orientales, cuando lo agarré ahí, ¿qué hace? ¿Y cuál es tu iglesia? ¿Y cuál es tu denominación? La clásica. O sea, este tipo cayó la clásica del toro, ¿no? De ser uno de los mejores apologistas a hacerse garrotero ¿y quién fundó tu secta? Faltaba que me pregunte eso nomás. ¿Quién fundó tu iglesia? Cayó a lo más bajo, Plasencia. Ahora vos te estás saltando del tema. No, yo sé. Que vos te estás saltando del tema. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu iglesia? Mi iglesia, yo soy evangélico, yo soy protestante. Si quieres jugar este juego, yo lo sé jugar y lo sé jugar mejor que tú. ¿Cuál es tu iglesia? ¿Cuál es tu iglesia? Diciendo que Trento, por eso te digo, Trento se define el canon de la única iglesia. ¿Y qué hacemos con los orientales, José? ¿Cuál es tu denominación? José,
Ya te dije, yo soy evangélico, yo soy pentecostal. Ok, José, ¿y los ni me interesa estar en pentecostales Trento. estaban en Trento? No, ¿y los orientales estaban en Trento? No, porque Uy, estaban en cisma, pero ustedes no existían. Listo. Ah, perfecto. Entonces no me digas que era la única iglesia, porque los de Oriente también son católicos, Cuando hablamos de reconocidos una por iglesia ustedes. no significa que no existan cismáticos, Gabriel. Ah, los orientales son cismáticos. No, para ellos los cismáticos son Cuando ustedes. decimos que es una sola iglesia no significa que no existen cismáticos o herejes. A ver, José, para ellos los cismáticos son ustedes, o sea que lo que vos opines de ellos no es relevante. Bueno, Ellos tenían su canon, tenían sus concilios. ellos podrán decir lo Entonces que no ellos digas que la quieran, pero única lo que importa es la iglesia. autoridad de la iglesia que Cristo dejó. Pero no digas que tu iglesia es la única, José, porque ustedes ya han Sí. reconocido que ellos también son católicos. No, una cosa es la Paralo ahí. iglesia y otra cosa es que hay personas Paralo que ahí, sí tienen. Salvador. Dice la autoridad de la iglesia que Cristo dejó. Pregunto, ¿dónde nace la iglesia? Esta pregunta se le hizo al Arcón hace poco. En Jerusalén, en Oriente, en Asia Menor. Ahora de repente el señor Plasencia dice que la iglesia que Cristo dejó es la de Roma. ¿Y los de Oriente, que tienen patriarcado más antiguo que el Roma? mira, hermano, Ahí está el patriarcado de Antioquía, esa es una patraña Constantinopla, de los orientales. Jerusalén. Es una patraña de los orientales y los occidentales. Yo siempre he dicho que están cortados con la misma tijera. Oriente, lo que antes se llamaba Bizancio, después cuando Constantino traslada a la antigua Roma, a la nueva Roma, que es Constantinopla, que lleva el nombre a Constantino, Constantinopla, que pasa a ser Bizancio a Constantinopla. Los orientales dicen que ellos traen una sucesión apostólica de Andrés, el hermano de Pedro. Y esa fue una lista inventada. ¿Por qué? Porque no hay registros históricos que ningún apóstol y ningún discípulo de un apóstol llevó el evangelio a Constantinopla. Hasta siglos posteriores del cristianismo, de la muerte de los apóstoles. Sabemos que la iglesia de Roma no la funda Pedro y Pablo. Y sabemos que no había un obispo monoepiscopal en Roma ejerciendo una jurisdicción universal como lo proclama o se pronuncia Roma. Alejandría dice que Alejandría tiene una sucesión apostólica por Marcos, por Juan Marcos. Tampoco hay registro histórico que Juan Marcos haya ido a Alejandría a predicar el evangelio, porque era discípulo de Pedro y andaba con Pedro. ¿Y Pedro estuvo dónde? En la región del Ponto, se cree. Y se cree que el apóstol Pedro estuvo en Jerusalén, porque era el apóstol a los judíos. Muchas de las listas que tienen los católicos y que tienen los orientales y occidentales son listas apócrifas que surgieron siglos posteriores. Cuando se hace la pentarquía y cuando las iglesias empiezan a reclamar una primacía para recibir los beneficios del emperador, para recibir los beneficios de la pentarquía que daba el imperio a los obispos, porque recibían beneficios políticos, civiles y económicos y con el tráfico de reliquias. Esa patraña que inventan los católicos, que tenemos una sucesión y tenemos unas listas, hay que analizarlo en qué contexto y en qué sentido lo dijeron los padres de la iglesia y cómo estas personas lo sacan de contexto. Entonces los orientales tuvieron que inventar una lista. Los católicos romanos, de todas las listas, que hay una diferencia en el orden cronológico de los nombres de las listas de los papas que ellos dan. Incluso San Agustín inventa un papa que no existe. El catálogo liberiano, que es cuando por primera vez hacen obispo de Roma Pedro, que estamos hablando del siglo IV, también da un papa que no existe. Hasta ahora no se pueden poner de acuerdo si Cleto y Anacleto son el mismo o son dos papas distintos. Vos vas a ver los libros más antiguos, lo ponen a Cleto, Anacleto y te cuentan la historia de los dos. Y cuando vos vas a los libros actuales, ya no existe Anacleto, existe solamente Cleto. Correcto. Entonces, la primicia de aquellos antiguos cristianos no era defender una primacía, un papado. No, ellos estaban preocupados por la doctrina, por la enseñanza, no por las personas como lo ven estas gentes. Vos sabés por qué yo lo llevo para ese lado. No es porque yo necesariamente esté de acuerdo con esas listas ni nada. Voy a acercar el micrófono porque ya están durmiendo acá. Sino porque ese es el argumento de él. Yo estoy usando los argumentos que ellos usan, también les sirven al ortodoxo. Y el problema que tienen ellos es que Roma reconoce la sucesión de los ortodoxos, de los orientales, de los coptos, de los jacobitas. De hecho, por eso los admitieron en el concilio de Florencia a los coptos jacobitas, aunque son monofisitas. Por eso es que yo lo llevo para ese lado. Pero él quiere decir, no, esos cismáticos. Otro punto que me olvido recalcarle, ya no serían cismáticos porque a él se le olvida
que el Papa Pablo VI, en el año 60 o 50, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, anularon la excomunión junto con el patriarca Atenagora II. O sea que ya no hay excomunión de las iglesias ortodoxas con las católicas, o sea que ya no son cismáticos. Ahora que ya no son cismáticos, José, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál tiene el canon correcto? ¿Cuál tiene la sucesión correcta? ¿Cuál fue fundada por los apóstoles? Ahí se le alborota todo el tablero a esta gente. Adelante, Salvador. Y tienen bautismo válido. A ver, yo tengo un libro, no sé si lo tengo acá a mano, se llama Si es posible la unión con el Oriente Cristiano. Ahí habla de los decretos de ecumenismo del Concilio Vaticano II. Esos decretos dicen que ellos son tan católicos como ustedes, José. Eso lo dice tu concilio. Yo no sé por qué ustedes tienen problema en aceptar la catolicidad de los orientales. Sí, la catolicidad es una cosa que puede estar presente en grupos que se han separado, más allá de que puedan tener ellos alguna controversia sobre algún punto doctrinal. Puede existir la catolicidad en... A ver. Ay, Dios mío. Catecismo según Plasencia, 2024. Que se escriba su catecismo propio, este tipo. A ver, el canal se tiene que llamar la fe de Plasencia, no la fe de la iglesia. Un ejemplo, cuando se excomulga ambos, el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla, los dos se excomulgan, ¿no? Ahora, según el obispo romano, los ortodoxos seguían siendo católicos y parte de la iglesia. ¿Qué es la excomunión? La excomunión ha tenido una etapa también evolutiva. En los primeros 3 siglos, la excomunión no es lo que hoy Roma interpreta como excomunión. Pero ya para los tiempos de la época medieval, en el siglo XI, cuando se excomulga Oriente y Occidente, la excomunión es precisamente que no puede tomar y no puede comulgar, porque para ellos recordemos que la comunión es un medio de gracia, y es un medio de gracia que infunde gracia salvífica. Por eso cuando Alarcón dijo que no era necesario leer la Biblia para salvarse, Alarcón en la postura romana tiene razón, porque la Iglesia Católica siempre ha pensado que un cristiano no necesita una Biblia. Lo que un cristiano necesita es los sacramentos de la Iglesia, porque la Iglesia son medios y son causas para la salvación, lo cual te van a infundir gracia por medio del acto sacro que da el sacerdote. Entonces, si una persona es excomulgada, esa persona ya no puede tomar la comunión de la Iglesia. Y si ya no puede tomar la comunión de la iglesia, prácticamente está condenado porque no va a ser partícipe del medio de gracia y no le va a infundir gracia salvífica del sacramento de la comunión. Por lo tanto, deja de ser de parte de la iglesia, deja de ser católico, y este hombre hoy en día está diciendo que los cismáticos, que los excomulgados seguían siendo católicos. Por favor, qué locura dice esta gente. Wow, increíble. No, son las maromas que tienen que hacer en mayor o menor grado. Son las maromas que hacen constante las cuerdas, o sea, que son las maromas que tienen que hacer constante las cuerdas, o sea, de ahí es de la misma escuela que Alarcón, ¿no? Como no haya respuesta, entonces tienen que torcer la cuestión. Sigamos escuchando a ver qué dice. Iglesia nace en Oriente. Pero no se sigue, permíteme, pero no se sigue porque hay grupos que tienen catolicidad, no se sigue que no hay una sola iglesia, que es la Iglesia Católica, que es visible, que tiene una estructura y tiene un líder a la cabeza, que es el sucesor de San Pedro, son los papas. Ellos también son ellos ¿Y por qué no le obedece Plasencia al Papa? ¿Por qué le ha hecho 40 videos al Papa, al sucesor de San Pedro? También son la Iglesia Católica, José, no lo puede negar. Sí. No. Hay grupos que caen en cisma y aún así, aún a pesar de que caen en cisma, sí es cierto lo que dices tú, que retienen una cierta catolicidad, pero no es lo uno o lo otro. Podemos reconocer las dos cosas, Gabriel. Podemos reconocer que se cae en cisma y aún a pesar de eso, retienen cierta catolicidad. En ese punto sí estás bien cuando dices que hay grupos cismáticos que retienen cierta catolicidad. Para ellos los cismáticos son ustedes, entonces yo no quiero entrar en esa discusión que no tiene sentido. Para Marción también los cismáticos éramos nosotros. Para Marción el hereje, ¿te acuerdas de Marción el hereje? Los cismáticos éramos nosotros. ¿Te acuerdas de Arrio? Arrio el hereje. Para Arrio el hereje también éramos cismáticos. Pero José, para cada no te olvides que las iglesias orientales también las fundaron los apóstoles. Que se ha separado de la unidad de la iglesia, siempre nosotros hemos sido los cismáticos. Pero si tu punto prueba algo, estaría probando demasiado. Estaría probando no solamente que Roma está mal, sino también estaría probando que ustedes por extensión también están mal.
José, en el numeral 8.15, ustedes reconocen que ellos tienen sacramentos, credo y sucesión apostólica. Claro, sí, ahí no hay controversia, ahí estamos todos bien. Pero Gabriel, escucha este punto de verdad, Gabriel, escucha este punto, mira, si tu punto que estás haciendo probase algo, estaría probando demasiado. Estaría probando no solamente que Roma está mal, termino, estaría probando no solamente que Roma está mal, sino también estaría probando por extensión que ustedes los protestantes, que son una rama que salió de la iglesia occidental, también estarían mal ustedes, Gabriel. No podemos usar eso como punto de referencia. Parar un segundo ahí. A ver, parece que Plasencia no entiende que yo no le estoy dando la razón a los orientales, ni que yo tenga ganas de ser ortodoxo. Si no estoy usando el mismo silogismo que usa él, lo llevamos a la iglesia ortodoxa y ellos también son la verdadera iglesia. Porque el argumento es, ¿quién fundó tu iglesia? La iglesia de ellos la fundaron los apóstoles. ¿Tienen sucesión? Tienen sucesión. ¿Tienen sacramento? Tienen sacramento. ¿Son históricas? Son históricas. Ver, hermano Gabriel, te voy a escuchar. Ese argumento. Pero voy a apagar mi cámara unos 2 minutos, ¿sí? Pero te voy a estar escuchando. Dale, no hay problema. Para que hables. No hay problema. Entonces, yo uso ese argumento no para darle la razón a los ortodoxos y decir que ahora los ortodoxos sí son la verdadera iglesia y yo reconozco que yo soy un hereje, un cismático. No. Yo estoy usando el mismo silogismo que usa el católico para afirmar que ellos son la verdadera iglesia. Esos mismos argumentos que usan ellos, si los llevamos al mundo ortodoxo, también les sirven a los ortodoxos para decir que son la verdadera iglesia. Yo no creo en la sucesión apostólica. Yo no creo en que una iglesia, para ser verdadera, tenga que haber sido fundada por los apóstoles hace 2000 años y tener una sucesión humana ininterrumpida. Yo no creo eso. Lo crees vos, Plasencia, y lo creen los ortodoxos, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Como ustedes dos creen la misma cosa, ambas iglesias tienen razones para decir que son la iglesia verdadera. No sé si me hago entender. Háganme saber ahí en los comentarios, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con los argumentos del numeral 815 del Catecismo. Yo no necesito una sucesión apostólica. Yo no necesito que la iglesia haya sido fundada hace 2000 años por un apóstol. Yo necesito que la iglesia en la que congrego enseñe la doctrina apostólica que está plasmada en las Escrituras. Las Escrituras son el testimonio más antiguo, de la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que yo quiero. Yo no le estoy dando la razón. Eso es lo que José Plasencia entendió mal acá. Que si yo aplicara eso, yo también me estoy metiendo en la bolsa de los cismáticos. A mí no me interesa lo que el ortodoxo piense de mí. A mí no me interesa lo que el católico romano piense de mí. A mí me interesa que mi evangelio no contradice a lo que dice la palabra de Dios. Cosa que sí pasa en la iglesia de él. Entonces, siguiendo el silogismo y los argumentos de Plasencia, que él dice que nosotros somos la verdadera iglesia porque es la iglesia que Cristo dejó, para un poco, no te apresures. Porque la primera iglesia que Cristo dejó fue en Jerusalén. ¿Dónde está ubicada geográficamente Jerusalén? ¿En Oriente o en Occidente? En Oriente. ¿De quién se separó la iglesia romana en el cisma del 1054? De Oriente. ¿Quién se separó de las iglesias más antiguas? Ustedes. Entonces, siguiendo ese argumento, ustedes son los cismáticos y no los orientales. Porque los orientales tienen más razones para decir que ellos son la primera iglesia fundada y no ustedes, romanos, papistas. Déjenme saber en los comentarios si se entendió el punto. No es que yo tenga ganas de hacerme ortodoxo ni nada. Salvador, si estás ahí, si puedes darle play un poco más al video, así continuamos. Salvador, se nos fue. Yo necesito que le dé play y ya no puedo hablar. Aquí estamos, hermano, perdone. Sí, no te decía que le des play al video. Ok, José, para volver de nuevo al punto que yo quería tocar y ya no, y te dejo seguir con el live, no te quiero molestar ni que te enojes conmigo. No estoy enojado. Yo quería ir al punto nada más, y con esto cierro. Vos dijiste, y capaz que yo te entendí mal, ¿sí? Que puso fin a las controversias, pero cuando yo digo controversia no me refiero a disidentes, me refiero a personas que ustedes reconocen como católicos hasta el día de hoy, ¿no? Dice acá que después de los concilios de Hipona y Cartago, dice, aceptó un número fijo de libros veterotestamentarios, dice, pero los escritores de la Iglesia Oriental se decantaron por el canon más breve, ¿sí? Establecido por los judíos. Y ahí empieza a nombrar a varios que antes de ese concilio y después siguieron sosteniendo que el canon del Antiguo Testamento era de 22. Melitón de Sardes,
22, Orígenes 22, Atanasio 22, Jerónimo 22, y luego dice el último. Entre quienes prefieren el canon más breve o expresan ciertas dudas sobre el pleno carácter canónico de los deuterocanónicos, encontramos a Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, Epifanio, Rufino, Gregorio Magno, Juan Damasceno, Hugo de San Víctor, Nicolás de Lira y el cardenal Cayetano. Y estos últimos, José, estuvieron en el Concilio de Trento, defendiendo un canon de 22 libros y no eran disidentes. Sí, yo sé, no, disidentes en este punto sí. No estoy diciendo que eran herejes en el sentido de que negaron la Santísima Trinidad, pero disidente significa alguien que tiene una opinión contraria a la opinión. Va de nuevo. A ver, hermano. Ustedes escucharon que yo ¿Cómo una persona, ahí, ¿cómo una persona va a ser disidente no aceptando un dogma de fe como lo es el canon? ¿Qué pasa si una persona no acepta un dogma de fe de la Iglesia Católica? Adelante. Pero Salvador, ¿se me escucha bien o no? ¿Se me escucha ahí? Sí. Bien. Sí, te escuchas. Él acaba de llamar, no sé si ustedes prestaron atención, que a los que yo mencioné está Gregorio Magno. A ver, Plasencia, ¿Gregorio Magno es disidente de la Iglesia Católica? ¿Cómo un papa va a ser disidente de la Iglesia Católica? No, es doctor de la Iglesia Católica. Ah, es un padre de la Iglesia, ¿verdad? Creo que hasta Gregorio Magno llega. Gregorio Magno es el Papa Gregorio Magno. Claro, el Papa Gregorio. Bueno, Gregorio Magno está nombrado entre estos que se decantaban por el canon breve. ¿Sí? Y él está diciendo que fue un disidente. O sea, el Papa... Mira el atrevimiento de José Plasencia, que llega a llamarle disidente al Papa de su iglesia, al Papa Gregorio Magno. Mira, lo voy a leer de nuevo. Esto yo lo saqué de acá, no me lo inventé. Y creo que ya lo he leído un centenar de veces a esto. Esta página 669. Mira, tenemos a Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, Epifanio Rufino, Gregorio Magno, Juan Damasceno, Hugo de San Víctor, Nicolás de Lira y el cardenal Cayetano. O sea que para Plasencia, el Papa Gregorio Magno es un disidente. Pregunto, ¿hay alguna condena al Papa Gregorio Magno por ser disidente contra el canon? Hasta donde yo sé, no la hay. Te voy a dar, ¿cuántos nombres quieres que te voy a dar? 41 nombres católicos que no aceptaron los libros apócrifos. Que la Iglesia Católica por lo menos los tiene como católicos, ¿no? Orígenes de Alejandría. Permiso un segundo, Salvador. Hay un comentario acá muy bueno de Pierre Chávez, que dice, ¿qué fuentes tiró Plasencia? Eso es un punto muy importante. Ninguna. Jamás hablan de fuentes. Tiene 700 millones de libros de adorno ahí. Nunca da fuentes. Yo le estoy nombrando, yo le estoy dando fuente católica para no citarle F.F. Bruce, para que no me diga que F.F. Bruce es evangélico. No cita nada. Ese es el problema que tiene esta gente. Alarcón, ¿cuándo citó un documento? Jamás. Tiene que ir Hugo Delgado a su canal para darle documento. Adelante, Salvador. Tenemos a Melitón de Sardis, a Orígenes, a Teófilo de Antioquía, a Julio el Africano, a Victorino de Petovio, a Eusebio de Cesarea, a Atanasio de Alejandría, a Hilario de Poitiers, a Apolinario de la Odisea, a Epifanio de Salamina, a Cirilo de Jerusalén, a Basilio el Grande, a Gregorio Nacianceno, a San Agustín de Hipona, a San Jerónimo, a Rufino de Aquilea, a Juan Damasceno, al cardenal Tomás Cayetano. Tenemos la glosa ordinaria, tenemos a Anastasio de Antioquía, tenemos a Cesareo de Arles, tenemos a Primacio, tenemos a Gregorio el Grande, tenemos a Pringio de Vega, tenemos a Beda el Venerable, tenemos a Niceforo I de Constantinopla, a Bogardo, a Alcuino de York, a Gualafrido, a Ambrosio de Autper, tenemos a Hugo de San Víctor, a Ricardo de San Víctor, a Juan Sonaras, a Teodosio IV de Antioquía, a Juan de Salisbury, a Pierro de Celi, a Ruperto de Teutz, a Honorio de... Podemos numerar 41 personas que son reclamados, ¿no?, por la Iglesia Católica, que estaban en contra de los libros apócrifos que afirma José Plasencia. No es un disidente. Todo disidente según Plasencia. 41 figuras súper importantes que estaban en contra de la literatura apócrifa que hoy en día la Iglesia Católica Romana tiene. Así o más. Mira, Salvador, para ir, excelente. Para ir terminando, ya tengo que yo retirarme. Claro.
Vamos a hacer un resumen de lo que más o menos Plasencia, la conclusión de Plasencia fue la siguiente. No hubo controversias, pero a estas cosas, a esto que vos acabas de nombrar, a estos autores, padres de la iglesia, doctores, a él no le llama que son controversias, le llama disidentes. O sea que para él los disidentes no afectan a la doctrina de la iglesia. Él se cerró en que el canon se definió en Roma y a partir de ahí no hubo controversias hasta Trento por culpa de Lutero. Eso es lo que Por dice él. Lutero. ¿A qué le llama disidencia a él? Al movimiento que hizo Lutero. Dice que hasta Lutero no hubo nadie que llevó un movimiento tan grande que sea disidente. Pero yo le tengo una sorpresita para Plasencia y con esto vamos a cerrar. Poneme lo que tengo ahí para compartir en pantalla, Salvador. Bien, ahí va. Tengo varias cosas, pero me voy a limitar a una. Acá tengo, por ejemplo, Hugo San Víctor, el Tratado Didascalión. Acá habla claramente, dice, fuera de todos estos libros, son declarados apócrifos, pero vamos un poco más adelante. Concilio de Trullo. El concilio de Trullo del año 692. Este concilio particular, dice, de Constantinopla, efectuado en el año 692, aclaremos, ya pasaron 300 años de Roma, ¿no? Roma fue el 382 según él, acá estamos 300 años después, bajo Justiniano II. Se conoce generalmente como el concilio Intrulio porque se celebró en el mismo salón abovedado donde se había celebrado el sexto concilio general. Asistieron 215 obispos, todos orientales. Sigamos. ¿Qué pasó en este concilio? Se reafirmaron el canon 3 de Constantinopla y el canon 28 de Calcedonia, ese que definió la pentarquía. En este concilio se afirmó el canon 28. Se condenó de nuevo la herejía del Papa Honorio I. ¿Y qué dice acá? Las iglesias ortodoxas orientales consideran este concilio como ecuménico. Este concilio, a ver, y acá Plasencia puede llegar a decir, sí, pero la iglesia de Roma no lo considera. Para, no importa, porque él dijo al principio que no es necesario que sea un concilio ecuménico para que defina doctrina. Claro. Pero acá tenemos un concilio que para los ortodoxos sí es ecuménico. Vamos a ver qué pasó. Y añade sus cánones a los decretos de los concilios quinto y sexto. Sigamos. ¿Qué dice Comentario Bíblico San Jerónimo, que es el mismo que tengo acá? En la página 669 dice, la lista de Gregorio Nacianceno, que luego sería aprobada en el segundo concilio de Trullo II, del 692. ¿Qué lista fue aprobada en este concilio, señor Plasencia? ¿La de Damaso? ¿La de Cartago? ¿La de Hipona? ¿La de Florencia? No, la de Gregorio Nacianceno. Y acá viene la pregunta. ¿Cuántos libros tenía la lista de Gregorio Nacianceno? Ahora te lo respondo con quién. Con F.F. Bruce, Canon de las Escrituras. Es este que tengo acá. ¿Qué nos dice? Después yo hago el cierre ordenando todo. Tenemos el concilio quinisecto, el Trulio, que define una lista 300 años después de Roma. Esa lista era la de Gregorio Nacianceno y vamos a ver cuántos libros tiene la de Gregorio Nacianceno. Página 79 de F.F. Bruce. Dice Gregorio Nacianceno, el primero en producir una lista de libros de la Biblia en versos para memorizar. Al igual que Atanasio menciona como cifra total de libros del Antiguo Testamento 22 libros y omite Esther. O sea que ni siquiera tiene 66 libros, tiene 65 porque no tiene Esther. Lo que sí yo creo que este incluye Baruch como un apéndice de Jeremías. O sea que podríamos decir un canon de 66 libros con la omisión de Esther y la inclusión de Baruch. Pregunto, año 692, concilio de Trullo, definió un canon de 66 libros. No definió un canon como el de Roma, como el de Hipona y de Cartago. Digo, esto no fue una disidencia tan grande como para llevar una definición dogmática, según Plasencia. No que ya se había cerrado la cuestión canónica. ¿Por qué en un concilio de 215 obispos, ecuménico para los orientales, se definió una lista, la lista de Gregorio Nacianceno, y no la lista del Papa Damaso? Ahí tiene su pacatazo, señor Plasencia. Y yo lo reto a un debate, al menos de esto, que me refute el concilio de Trullo. Yo sé que para ellos no es un concilio válido, pero para los orientales sí. Y fue válido desde ese mismo momento, no después del cisma, señor. ¿Cómo sale de esto Plasencia? ¿Quería disidentes? ¿Quería un movimiento enorme de disidentes? Acá lo tiene.
Concilio de Trullo, Concilio Quinisecto del año 692, dio una lista de 66 libros y no se sujetó al Concilio de Roma, de Hipona, de Cartago, de Florencia, ni de Trento, ni nada de eso, señor Plasencia. Con esto termino y gracias, Barragán, por la participación. No, gracias a ti, hermano, por esa excelente información y por esa gran defensa que hiciste del Evangelio. Gracias, Dios te bendiga. Yo sé que en Argentina ya es más de medianoche, por lo tanto vamos a terminar el video para que nuestro hermano también se vaya a descansar, pero no sin antes agradecer a todos los hermanos que estuvieron con nosotros, ya que este video se transmitió de manera simultánea en mi canal y en el canal del hermano Gabriel Asaf, que lleva por nombre como él se llama. Saludamos a Paola Pérez, a José Luis Castillo, al hermano Pedro Pablo, Dios le bendiga. Alfredo Domínguez, creo que el hermano Alfredo Domínguez es de Argentina también, ¿no? Nuestra hermana Elvia Durán, Diana Mace, Dios le bendiga. José Garro, si es José Garro, Dios le bendiga. Rafa J, Dios le bendiga. Mirta Fátima, Ana Berta Trejo, nuestra hermana, Dios le bendiga. El peregrino uruguayo, Ángel Pacheco, Flavio Andreli Álvarez Ortiz, Santiago Garzón, Ángel RC, Dios le bendiga. A Mirta Fátima Díaz, Dios le bendiga grandemente. Saludamos también a Mario, que está con nosotros. A Kimi Medina, Dios le bendiga, Kimi Medina, gracias por estar aquí. Nuestra hermana Arlene Abrego, también Dios le bendiga. Pedro Veneros, bendiciones. Cristian Paredes, Antonio San Juan, a Eliek de la Selva, Dios le bendiga. Y a todos los hermanos que estuvieron con nosotros, muchas gracias. Hermano Gabriel, te mando un fuerte abrazo. Hermano, si es la voluntad de Dios, mañana vamos a tener y vamos a seguir reaccionando a estos videos del sacerdote Daniel Acosta, que tuvo contra estos católicos garroteros. Se viene una nueva serie de videos, se viene nuevo material, no se lo pierda, que va a estar buenísimo. Hermano Gabriel, que pase una linda noche, Dios te bendiga. Gracias a todos los hermanos que estuvieron con nosotros. Buenas noches, mi hermano, cuídate mucho, gracias. Casi 2 horas de programa, felicidades, hermano, que la gloria sea para Dios. Excelente defensa de la fe, como siempre, hermano. Gracias, que Dios te bendiga. Y vamos a saludar a nuestros hermanos. Dice nuestra hermana Diana, excelente live, hermano Barragán y Gabriel Asaf. Nuestro hermano Gabriel, un excelente defensor de la fe. Gracias a nuestros hermanos. Saulo Barjona dice, lástima que solo hablan uf. Sube Saulo Barjona para dialogar. Sube. Gracias por su trabajo, hermano Asaf. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches a nuestro hermano Alfredo Domínguez, que siempre también apoya nuestros canales. Mis hermanos, por nuestra parte ha sido todo. Gracias. Dios les bendiga. Los esperamos en nuestra próxima serie de programas que vamos a estar reaccionando a esto del cura Daniel Acosta. No se los pierda, que esto se va a poner buenísimo. Muchas gracias y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Un abrazo a nuestro hermano Pedro Pablo. El privilegio es nuestro, hermano Pedro Pablo, poder servirles a ustedes. Cuídense mucho y que Dios los bendiga grandemente.